Hola, ¿cómo están? Buenas. Les habla su profesor Rodrigo de la materia de valores. Hoy vamos a seguir continuando con nuestra unidad, cultivando el carácter desde casa. Y hoy vamos a hablar de la autodisciplina práctica. Lo que hablamos de la autodisciplina, del concepto, recuerdan chicos, es el enfoque en metas valiosas, evitando distracciones. Ese era el concepto principal y que ustedes deben aprenderse. Ahora vamos a hablar sobre pingüinos emperadores. Y uno dice, pero ¿por qué pingüinos emperadores? Bueno, son los animales con autodisciplina. Aquí vemos una imagen de estos pingüinos que tienen mucha autodisciplina y vamos a hablar sobre ello. ¿Cómo es que la ejercen? Dice que primero, cada año en marzo, miles de pingüinos emperadores se deslizan en su ruta desde las costas de Antártida al centro frígido del continente sur, dejando el océano donde había comida, viajan aproximadamente 110 kilómetros con el único propósito de eh, dar a luz a su bebé, pues sufren el clima frío y mucha hambre en ese trayecto. Finalmente dice que eh, tienen bebés, la hembra pone solo un precioso huevo y se le entrega al padre que él va a tener que cuidarlo durante 2 meses. Las hembras vuelven al mar a alimentarse y también a traer alimento para su hijo. Los machos dice que eh, en- se agrupan de manera de que soporten las tempestades friolentas que llegan en ese momento. Dice que hay a veces 160 kilómetros por hora son los vientos y la temperatura desciende a 40 grados, pero ellos están amontonados de esa manera, protegiendo a los huevos del frío tempestuoso, protegiendo a los huevos. Y esa es la meta que ellos tienen y por eso van a sufrir hambre y frío. Finalmente nacen los polluelos y ellos aún siguen cuidándolos a esos. Llega luego su madre y les da de comer y de esa manera podemos ver de que la autodisciplina aplica mucho con estos animales que se esfuerzan para una sola meta, que era la supervivencia de su especie, salvar a los bebés y lo logran y de esa manera se enfocan y hacen todo lo que deben hacer, incluso negándose a comer, al frío y otras cosas. Esto nos enseña de que los animales pueden darnos lecciones grandísimas a nosotros, que a veces no tenemos autodisciplina, pero ellos sí lo tienen en ese aspecto. Hablar sobre Luis Samperini. ¿Quién es Luis Samperini? Él era un jugador, un atleta en su tiempo, pero antes de ser atleta en ese tiempo, que bordea en 1900, dice que era un muchacho adolescente muy rebelde, muy indisciplinado, no le gustaba la autodisciplina, la detestaba y siempre paraba en problemas. Dice que uno de sus hermanos le aconsejó diciéndole que lo mejor para él era que se dedique a algún deporte. Y así lo hizo. Se metió al atletismo y dice que fue muy difícil para él, pero al final lo consiguió. Se vivió una vida autodisciplinada, dejó la delincuencia, dejó la vida indisciplinada y se dedicó al deporte de esa manera. Obtuvo grandes medallas, eh, eh, corrió torneos nacionales, pero finalmente consiguió de llegar a las Olimpiadas de Berlín en 1936. Su meta había sido cumplida después de tanto esfuerzo, después de tanta disciplina de negarse a comer ciertos alimentos, de hacer ejercicio. La meta era llegar a las Olimpiadas y así lo su vida va a cambiar drásticamente cuando comienza la Segunda Guerra Mundial y Samperini se mete a la guerra. Se hace soldado, especialmente en la Fuerza Aérea Estadounidense, tripulando un bombardero,
o estos aviones que lanzan bombas a territorios enemigos, ya que ellos estaban en guerra contra Japón en ese tiempo, así que él fue. Lo terrible de lo que va a pasar luego, el avión que ellos iban volando en una de sus misiones, eh, le pasa un desperfecto y 11 de los que estaban ahí en el avión se estrellan en mar abierto. Solamente 3 sobreviven, incluyendo Samperini. Y ahora Samperini va a recordar la autodisciplina que obtuvo en el atletismo, enfocándose en una meta, la autodisciplina que estuvo cuando estaba en el ejército, enfocándose en una meta, ahora va a tener otra autodisciplina, que era la meta de poder sobrevivir. Y así lo hizo. Dice que los pocos alimentos que tenía los racionaba de manera minuciosa. Él administraba bien lo que tenía, la poca agua que habían rescatado del avión también lo administraba muy bien. Entonces él se autodisciplinó de esa manera para poder sobrevivir, que era su meta valiosa. Finalmente, después de 47 días en alta mar, fueron encontrados. Uno de ellos no aguantó y murió en el trayecto. Pero Samperini tenía bien claro que quería vivir y iba a hacerlo. Los que le encontraron fueron japoneses, un barco japonés, y lo llevaron, dice, el campo prisionero y ahí lo torturaron, lo golpearon, pero él seguía confiando en eso que decía, ¿no? Seguía confiando en que él había propuesto la meta de sobrevivir y de volver a casa y se autodisciplinaría incluso en esta situación difícil. Terminó la guerra, volvió a casa y recibió todos estos distintivos: la cruz de vuelo distinguido, el corazón púrpura, la medalla de victoria, de la Segunda Guerra Mundial, la medalla aérea, la medalla de la campaña Asia-Pacífico y prisionero de guerra. Aquí están todo lo que recibió Samperini gracias a su esfuerzo y a su autodisciplina. Entonces, eso es muy importante que podemos rescatar de esta historia, estos libros de él, y también he hecho una película que se llama Inquebrantable, donde cuentan toda la historia, todo lo que vivió y cómo la fortaleza de la autodisciplina también lo ayudó a sobrevivir en momentos tan difíciles. Ahora, la autodisciplina y el cristianismo también está, así como Samperini era un soldado, también nosotros. Miren lo que dice el 2 Timoteo 2:3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 3. También el cristiano es un soldado disciplinado. Disciplinado porque tiene que seguir órdenes, disciplinado porque siempre tiene que hacer lo que debe hacer como soldado, cumplir su deber. En los cristianos, un verdadero cristiano cumple eso. También un soldado, sino un atleta como Samperini, no miren lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Entonces también nosotros, también aquellos que son cristianos, son atletas, que tienen que esforzarse, tienen una meta y ese es Jesucristo. Y corren, dice de esa manera, confiado y autodisciplinado. Ahora vamos a hablar de algunas cualidades que hemos estado viendo para fortalecer nuestra autodisciplina. El orden. La Biblia también nos enseña sobre eso. Miren, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 40 dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Así que Dios siempre quiere que todo lo que hagamos, chicos, sea con orden. Así que vamos a hacer eso. Vamos a hacerlo con orden todo aquello. Todo lo que nos propongamos, siempre que tenga un orden. Y nosotros hemos hablado de eso en la otra clase. La Biblia también. Y también habla de la puntualidad. Miren lo que dice Proverbios capítulo 10, versículo 5. El que recorre en el verano es hijo sabio. El que duerme durante la siega es hijo que avergüenza.
Aquí hay dos clases de hijos, hijo sabio y hijos que avergüenza. Dice que el hijo sabio hace lo que tiene que hacer en el tiempo adecuado, como aquí, que esta persona está recogiendo, está trabajando en el verano. Pero el hijo que avergüenza dice que no hace lo que tiene que hacer en el tiempo establecido, sino que se duerme. Aquí hay un ejemplo de que se duerme mientras otros están trabajando. Así que esto nos enseña también, chicos, de que nosotros debemos hacer lo que tenemos que hacer en el tiempo establecido. Por eso yo les dije de que tienen que presentar su deber, tienen que presentar sus tareas en el tiempo que se les da. Ese es el desafío para que podamos ser mejores personas y autodisciplinadas. Sin más que decirle, gracias por su atención. Es todo por hoy en el video. Vamos a seguir continuando con esto la próxima clase con el nuevo tema. Dios los bendiga mucho.